Ubicación geográfica. Por tanto, la región que nos ocupa está enmarcada desde el punto de vista geográfico en el continente euroasiático, concretamente en el occidente del territorio conocido como Asia, abarcando la totalidad de la península arábiga, la más extensa del mundo, e Irán. El Medio Oriente se encuentra entre los hemisferios septentrional y oriental. Extensión. Los 13 países que forman parte del Medio Oriente se reparten una superficie conjunta de 5.402.000 kilómetros, cifra que representa aproximadamente el 4% de las tierras emergidas del planeta. Límites. Por el norte encontramos a Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Mar Caspio y Turkmenistán. En el este está Afganistán, Pakistán, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. En el sur encontramos el Mar Arábigo y el Golfo de Adén. En el oeste, el Mar Rojo, la península egipcia. El cristianismo se originó en Palestina, oficialmente anexada a Roma el año 6 después de Cristo, cuando aquella estaba en ebullición. Por entonces había muchas sectas, algunas espirituales y otras políticas, que esperaban al Mesías, al Salvador prometido, que los libraría del dominio romano. El fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, comenzó a predicar que el reino de Dios está próximo, mensaje que muchos judíos esperaban, por lo que lo siguieron múltiples, pero las autoridades judías sospecharon de él y sus seguidores disminuyeron. Después de predicar sus enseñanzas por 3 años, fue aprendiendo, juzgando y crucificando por la autoridad romana. El cristianismo se refiere a Jesús de Nazaret, pero no empezó con él. Jesús fue un judío, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Si se lo define como fundador del cristianismo, entonces fue un fundador que perteneció durante toda su vida a una religión diferente a la que se supone que fundó. Su muerte en la cruz con la inscripción Rey de los Judíos como causa de su ejecución. El cristianismo comenzó como un movimiento religioso dentro del judaísmo, y así lo consideraron las autoridades romanas durante muchas décadas. Aunque la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó la iglesia cristiana en Roma, el personaje más importante de los primeros tiempos del cristianismo después de Jesús fue Pablo de Tarso, un judío, ciudadano romano. Pablo se acercó a los no judíos y transformó el cristianismo de una secta judía en un movimiento religioso más amplio. Al principio, el cristianismo se diseminó con lentitud. Del 100 al 130 después de Cristo se formó y extendió entre los creyentes en Cristo, cristianos como empezaron a llamarse. Él miró de que Cristo, Rey de los cielos, había venido ya a la tierra en la forma de un hombre humilde llamado Jesús de Nazaret, sufriendo en persona todos los sufrimientos de los pobres. Sobre todo se compusieron multitud de evangelios, 4 de los cuales, llamados canónicos, son los más aceptados, los de Marco, Mateo, Lucas y Juan. Los 3 primeros llamados evangelios sinópticos por la unidad de exposición que permite la comparación simultánea. Clases y características. Coptos. La mayoría de cristianos coptos se encuentran en Egipto, donde son un 10% de la población egipcia. Los idiomas que usan son el copto y el árabe. Tienen varias iglesias: la Iglesia Ortodoxa Copta, la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Evangélica Copta, entre otros. Iglesia Católica Maronita. Están en el Líbano, Siria, Chipre, Egipto, entre muchos otros. Sus idiomas son el siriaco y el árabe. Su sede central está en el Líbano. Entre otras fracciones del cristianismo un poco menos conocidas, como los cristianos siriacos, los cristianos árabes, los cristianos armenios, los cristianos del Medio Oriente, entre muchos otros. Los cristianos forman el 5% de la población, abajo del 20% de comienzos del siglo XX. El número de cristianos del Medio Oriente está cayendo debido a factores tales como tasas de nacimiento bajas comparadas con las de musulmanes, migración alta y persecución. Es estimado que con la presente tasa, los 12 millones de cristianos de la región probablemente caerán a 6 millones para el año 2020. El grupo cristiano más largo en el Medio Oriente es la comunidad etnorreligiosa egipcia de habla arábica, los coptos, quienes numeran de 6 a 11 millones de personas, aunque fuentes coptas declaran que la cifra es más cerca de los 12 a 16 millones.
Los coptos residen principalmente en Egipto, con pequeñas comunidades en Israel, Chipre y Jordania. Los maronitas de habla árabe numeran unos 1.1 a 1.2 millones a través del Medio Oriente. Los cristianos siriacos, en su mayoría asirios étnicos, numeran 2 millones. Esas comunidades sufrieron una disminución significativa en la última década, ya que muchos de ellos huyeron de su nativo Irak. Actualmente, la comunidad más grande de cristianos siriacos del Medio Oriente reside en Siria, numerando 877.000 a 1.139.000 personas, mientras que en Irak este número declinó a 400.000, de 0.8 a 1.2 millones antes de la invasión estadounidense del 2003. Los cristianos árabes, quienes son en su mayoría adherentes a la Iglesia Ortodoxa, numeran alrededor de 400.000 personas y combinadas con los de la Iglesia Greco-Católica Melquita en comunión con el Papa, componen casi 1 millón. Los árabes cristianos residen en gran parte en Líbano, Siria, Israel, Autoridad Palestina y Jordania. Los cristianos armenios numeran cerca de 1 millón, con su comunidad más grande en Líbano con 254.000 miembros. El número de armenios en Turquía es disputado con varias estimaciones. Más comunidades armenias residen en Siria, Jordania y en menor grado en otros países del Medio Oriente. Los cristianos del Medio Oriente son relativamente acomodados, bien educados y políticamente moderados, teniendo en la actualidad un rol activo en varios aspectos sociales, económicos y políticos en el Medio Oriente. Aspectos positivos. Después de mucha investigación, encontramos que el mayor aspecto positivo es que es una gran ayuda espiritual para cada persona creyente, sea directamente del catolicismo o el cristianismo o cualquiera de las corrientes eclesiásticas que nos encontramos en el Medio Oriente. En Medio Oriente, a diferencia de como mucha gente cree y se imagina, también existe una gran variedad de creencias y religiones divididas de acuerdo a la ubicación geográfica de las ciudades y las influencias de esto en sus practicantes. Dentro del cristianismo, la religión más extendida se diferencia en los protestantes, ortodoxos y católicos. Estos últimos cuentan con un mayor número de seguidores y reconocen al Papa como jefe de la Iglesia, cuyas resoluciones resultan decisivas en cualquier materia y afectan al destino de los obispos que se reúnen en los concilios ecuménicos cada cierto tiempo. Existen 6 sistemas religiosos mayoritarios en el mundo, que engloban aproximadamente a un 70% de las personas que creen en alguna divinidad, entre las cuales se encuentra Dios, Mahoma, el Buda, entre otros. También creen en libros, para cada religión sagrados, como lo son la Biblia y el Corán. En Medio Oriente se observan varias religiones, entre las cuales las más reconocidas son el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo. También existen otras religiones menos conocidas, pero con gran participación en Medio Oriente, como los Sikhs, la fe Bahá'í, confucianismo, janismo, sintoísmo, taoísmo y zoroastrismo. Aunque existan otras religiones en el mundo árabe, el islamismo es la religión más marcada y con más fieles. Para el resto del mundo, el catolicismo y el cristianismo son las religiones que cuentan con la gran mayoría de creyentes. Datos de interés. Uno de los datos que a la par de interesante es preocupante es el hecho de que en el Medio Oriente el cristianismo y todas sus corrientes son perseguidas por distintas entidades religiosas y políticas. Se castiga de distintas maneras, desde el hecho de tener objetos religiosos hasta ser creyente, con muchos castigos, incluidos la muerte. Si miramos desde un contexto histórico, podemos ver que el Medio Oriente es foco de muchas disputas religiosas, donde distintas guerras consideradas santas o libradas en el nombre de Dios o Alá ha llegado a cobrar miles de millones de vidas.